Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lección 4 de nuestro módulo 2 y vamos a comenzar con el acceso a datos de tipo SQLite utilizando Xamarin Android. Mi nombre es Enrique Aguilar y nos pueden seguir en el hashtag Xamarin Diplomado, todos los que están participando. Hay varios grupos de apoyo muy interesantes que se han sumado a la dinámica de estar apoyando a aquellos que han tenido dificultades sobre todo en los entornos de desarrollo, en las instalaciones, emuladores, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esta siguiente lección. Mencionando la agenda, es un tema que lo que vamos a hacer ahorita es acceder a una base de datos local de tipo SQLite y el poder guardar información y poder obtener información de una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a reutilizar el ejercicio del módulo 2, lección 2, aquel que de las dos banderas de México y Colombia, con el objetivo de poder utilizar ese mismo ejercicio, pero ahora agregarle la funcionalidad de acceso a datos. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que necesitamos una ruta en donde se va a guardar la base de datos. Esta ruta nosotros la podemos especificar o la podemos definir directamente a través de system.environment getFolderPath, en donde vamos a colocar específicamente que es un folder y es un folder de tipo .personal, es decir, estamos asignando un folder específico para esta aplicación y que en este caso estamos colocando como nombre de la variable path. Posteriormente, nosotros lo que vamos a realizar es la combinación de la ruta, en este caso, que está con environment.specialfolder.personal, directamente con la base de datos que vamos a utilizar. En este caso es una base de tipo SQLite, cuyo nombre es base.db3. Entonces ahí nosotros le asignamos, combinamos lo que es la ruta con el archivo que va a contener esta base de datos, que ahorita es un simple archivo que no tiene ninguna estructura. Posteriormente creamos la variable de conexión. Para ello utilizamos SQLite Connection para podernos conectar. Pero ¿de dónde sacamos SQLite Connection? Nosotros vamos a sacar SQLite Connection directamente de la zona de componentes. Esta zona de componentes nos permitirá poder agregar directamente como tal la librería SQLite para poderlo utilizar. Y entonces bajamos el componente SQLite. Este nos va a permitir el poder acceder a los datos directamente. Nos sirve para Android, nos sirve para Windows Phone y desde luego para iOS. Esto lo podemos conseguir en la tienda de componentes de Xamarin, es gratuito. Entonces lo descargamos precisamente para poder hacer el acceso a los datos de una manera más ágil. Ahora lo que vamos a realizar es, vamos a agregar una clase. Esta clase como tal va a contener los elementos que necesitamos para la estructura de la tabla de la base de datos. En este ejemplo es public class llamada información, el cual contiene 4 variables de tipo double, que son ingresos México, ingresos Colombia, egresos México, egresos Colombia. Es decir, lo que va a realizar la primera pantalla que tenemos es guardar la información en estas variables para que estos sean los datos que se van a ir guardando en nuestra base, para que en la siguiente pantalla nosotros podamos estar extrayendo esta información que se va guardando en la primera. Posteriormente, lo que realizamos es que en la variable de conexión vamos a crear una tabla con la referencia a la clase información que contiene la estructura de la tabla. Esta instrucción nos va a permitir que únicamente con que nosotros definamos los elementos de la clase con las variables que vamos a utilizar, que en este caso serán los campos que vamos a utilizar, en ese momento nosotros al poner la variable de conexión .createTable y asignándole la instancia hacia información, nosotros en ese momento estamos generando o construyendo la tabla dentro del archivo de la base de datos.
Ok, una vez entonces que recibimos los datos del usuario en el botón de calcular, una vez que recibimos los datos del usuario, entonces vamos a crear una nueva instancia hacia la clase información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poderle mandar los datos que están de la interfaz gráfica precisamente para poder eh, recibir los datos en la instancia que hace a la clase información y que esta variable se vaya a la cadena de conexión para poder realizar la inserción de los datos. Entonces nosotros las variables que vamos recibiendo, ingreso M, ingreso C, egresos M, egresos C, los vamos guardando en su correspondiente campo, en este caso ingresos México, ingresos Colombia, egresos México, egresos Colombia, de la instancia que creamos nueva hacia la clase información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder realizar la inserción dentro de la variable de conexión. Entonces, la variable de conexión sería con, que es la variable que apunta a la ruta y a la base de datos con la estructura que le creamos a la tabla, punto insert, y adentro nosotros agregamos la instancia a la clase con el objetivo de que pueda realizar el guardado. Posteriormente, mandamos una notificación que diga guardado en SQLite. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la siguiente pantalla? Con eso queda guardada la información. ¿Sí? Uno de los principales puntos y probablemente uno de los aspectos más interesantes con el uso de la tecnología Xamarin en Visual Studio y más ampliamente hablando el lenguaje C# como tal, es una de sus principales ventajas es el manejo de datos. Nos da una facilidad el manejo de datos que nos permite ahorrar bastante tiempo a los desarrolladores al momento de realizar inserciones. En este caso, con este ejemplo, si se fijan, prácticamente es la clase genera la propia estructura de la tabla, la clase recibe la información también de los datos que provienen de la interfaz y con esa misma clase realizamos la inserción, ¿sí? Y con eso quedan guardados los datos en la base. Ok, y ahora entonces vamos a la siguiente clase que es vista capital. Y en vista capital vamos a copiar la ruta, el nombre y la cadena de conexión de la activity principal. Simplemente copiamos y pegamos. Ahora vamos a realizar la consulta. ¿Cómo hacemos la consulta? Bueno, le decimos que vamos a seleccionar todo, ¿sí? De la tabla que tiene la estructura de la clase información, de nuestra variable de conexión que apunta al special folder .personal y a la base de datos, y que haga una selección de todos esos datos como tal y todo lo guarde en la variable elementos. Una vez de que tenemos la consulta, nosotros ahora tendríamos que extraer la información directamente de esta variable elementos. Una de las principales ventajas que se tiene en la extracción de estos datos de modo tipo LINQ es que nosotros podemos estar generando elementos como si fuera un listado, y en este listado nosotros estaríamos recorriendo con un ciclo para poder extraer la información. Entonces generamos el ciclo, generamos un for each y le indicamos que para cada fila que se encuentre en elementos lo esté mandando como un mensaje. Es decir, cada elemento va a estar apareciendo después de 3 segundos. Va a estar apareciendo primero los ingresos de México, ingresos Colombia, egresos México, egresos Colombia, y va a continuar, si nosotros continuamos haciendo inserciones, cuando extraigamos los datos, pues nos va a ir dando todos los datos que se han estado guardando. Al ejecutarlo, hace el guardado de los datos y envía la notificación de cada elemento guardado en la base de datos con la instrucción toast. Ahora, ¿pero cómo confirmamos que los datos están acomodados de la forma que nosotros queremos? Bueno, lo que podemos hacer es, en Visual Studio, nos vamos al menú Herramientas, nos vamos al menú Android, y de ahí vamos a seleccionar directamente el Android Device Monitor. El Android Device Monitor, ¿sí? Nos va a aparecer ahí nuestro dispositivo. Ahí tenemos el Xamarin Android Player con un Nexus Lollipop, que es el que estamos utilizando, y del lado derecho, en donde están los archivos, ubicamos a la carpeta Data. Entramos y dentro también está la carpeta Data, y ahí nos vamos hasta donde está el nombre de nuestra aplicación.
¿sí? Ya una vez que ubicamos el nombre de nuestra aplicación, en Files, dentro habrá una carpeta, un folder que se llame Files, y adentro se encuentra la base de datos. Ahí, por ejemplo, estamos visualizando que se encuentra base.db3. Ahora ubicamos en la parte inferior derecha, nosotros vamos a ubicar el icono del guardado. Es el clásico icono de guardado, un disquete que está en la parte inferior derecha. Le damos un clic y nos pide que pongamos la ruta de donde queremos guardar directamente la base de datos. Seleccionamos la ruta que queramos y le damos guardar. Y podemos abrir la base de datos, podemos utilizar el SQL Server o algún manejador de base de datos que soporte SQLite, y podemos ahora ver los datos que están guardados y la estructura que tiene la base. En este caso, ahí tenemos del lado izquierdo la tabla que se creó información con cada uno de sus campos: ingresos México, Colombia, egresos México, egresos Colombia, y los datos que se han estado guardando directamente cada que se está utilizando esta base. Vamos entonces al demo. Ok, vamos a continuar entonces a nuestro proyecto. Le vamos a dar clic igual en implementar. Esperamos a que cargue. Ahí está empezando a mostrar la salida. En aplicación aquí ya apareció convertidor, ya me dice implementado correctamente. Vamos a convertidor. Entonces voy a agregar con un diferencial para poderlos identificar. Voy a agregar 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, y aquí 3, 3, 3, 4, 4, 4. Entonces le damos calcular, nos da el mensaje de guardado en SQLite, ¿sí? Nos da, y ahí están, 1, 1, 1, ya pasó el 3, 3, 3, ahí está el 4, 4, 4. ¿Sí? Yo puedo seguir guardando, por ejemplo, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Entonces le decimos calcular, nos dice guardado, y va a empezar 2, 2, 2, de 3, el de 1, el de 4, el de 5 que acabamos de guardar, el de 7 que acabamos de guardar, el de 6 y el de 8. Entonces son los datos que están ya guardados directamente en nuestro SQLite como tal, y que nosotros podemos estar verificando ese almacenamiento de los datos. Si nos damos cuenta, realmente el poder hacer el acceso a datos es bastante amigable con el desarrollador, dándole una ventaja sin lugar a dudas el uso de esta tecnología. Y con eso terminamos este acceso a datos SQLite con Xamarin Android, y muchas gracias por su atención. Hasta luego.